Estamos viendo el tema 4. Con el tema 4 estamos estudiando ya el comportamiento de los sistemas de control en lazo cerrado. Lo que vimos hasta ahora era cómo modelar los distintos elementos del lazo, cómo llegar a funciones de transferencia de los equipos y de la instrumentación. Y vimos en las dos últimas clases cómo, a partir ya de un modelo completo de un sistema en lazo cerrado, nosotros ahora podemos encontrar la respuesta de una variable controlada a perturbaciones o a cambios en el set point. La idea era, teníamos un sistema de control, el sistema de control es un equipo de flujo permanente, teníamos un sistema de control con hardware de control, con instrumentación, y a partir de este sistema de control nosotros lo modelábamos y encontrábamos qué función de transferencia se correspondía con cada uno de esos bloques. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros teníamos entonces un modelo matemático que me permite describir el comportamiento del sistema de control. ¿Y qué es lo que hicimos hasta el momento? Analizamos qué es lo que pasaba con un elemento de primer orden, si le poníamos un control con solo acción proporcional, y surgió ahí el concepto de error de estado estacionario. También ahí se podía ver que poner un sistema de control hacía que la respuesta del sistema para alcanzar un nuevo estado estacionario, para estabilizarse, se hacía más rápido. Después vimos que si se complicaba un poco la dinámica, ahora se podía observar que la respuesta del sistema era oscilatoria. Y ahí introducimos digamos, un comportamiento que les comentamos que era más o menos general para los distintos sistemas de control. Los sistemas de control corrigen en general en forma oscilatoria. Si uno registra las variables controladas, cómo evolucionan, se ve que es de esa forma. Y por último, analizamos el caso en donde teníamos un proceso, pero ahora nuestro equipo era un sistema de tercer orden. Un sistema de tercer orden es un sistema, entonces, que ahora tiene 3 constantes de tiempo. Y nosotros dijimos, bueno, la instrumentación me lleva a que el transmisor es simplemente una ganancia, que el elemento final de control era solamente una ganancia, y como elegíamos un controlador que solo tenía acción proporcional, entonces, ahora, fíjense, tenemos el modelo matemático expresado con este diagrama en bloques, ya lo tenemos completado. El bloque que corresponde al proceso, a la planta y a la perturbación, se ve que son sistemas de tercer orden. Por supuesto que cuando quiero encontrar la función de transferencia equivalente que me relaciona perturbación
con la señal transmitida. Cuando yo quiero relacionar eso, como hay un sistema de enlazo cerrado, la entrada se ve involucrada dentro del lazo cerrado, si quiero encontrar la función de transferencia equivalente, se aplica la regla de Mason. La regla de Mason me lleva a un cociente en donde en el numerador está el camino directo, en el denominador 1 más el producto de las funciones de transferencia del lazo cerrado, y si ahora lo llevo a una forma estandarizada, me queda una expresión como esta. Si observamos en el numerador, todas estas son ganancias, por lo tanto, en el numerador hay una constante que es la ganancia que corresponde a este sistema equivalente. Y en el denominador, observen, tenemos ahora un polinomio de tercer orden. Lamentablemente, no podemos encontrar en una tabla de transformada de Laplace, ¿sí?, una expresión como esta que tenemos aquí para obtener la transformada inversa y así la función temporal. Entonces, una de las cosas que ustedes podrían hacer si quieren encontrar cuál es la función temporal, sería, bueno, si ahora tengo un polinomio en el denominador, yo podría expandirlo en fracciones simples. Bien, si hiciéramos eso, encontráramos los coeficientes, entonces podríamos tener la función temporal. Y con esa función temporal podríamos llegar a encontrar la respuesta delta de i a un escalón. Si hacemos eso con distintos valores de ganancia, podemos tener respuestas como las que vemos aquí. En primera instancia tenemos una respuesta oscilatoria, que es casualmente lo que dijimos. El sistema de control, cuando controla, genera una respuesta oscilatoria hasta que llega a su estabilización, a su nuevo estado estacionario. Pero sin embargo, si incrementamos un poco la ganancia, le ponemos un valor 4, por ejemplo, tenemos que ahora estas oscilaciones son oscilaciones permanentes. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna atenuación. Todas tienen la misma amplitud. Ahora bien, fíjense que este es un comportamiento que no lo podíamos observar con un sistema de segundo orden. Sin embargo, con un sistema de tercer orden o un orden superior, sí ocurre esto. Es decir, hay una ganancia que hace que la respuesta a una perturbación se haga sin ninguna atenuación. Es decir, todas las amplitudes iguales. Si ahora utilizara una ganancia más alta, el problema es peor. ¿Por qué? Porque el comportamiento oscilatorio se genera con amplitudes crecientes. Es decir, cada vez el sistema se va apartando más de un estado estacionario. Cuando tenemos una situación como esta, nosotros decimos que el sistema se ha tornado inestable. Si tenemos un comportamiento como el que corresponde a ganancia igual a 8
que es la gráfica aquí en rojo, que vemos que hay una perturbación, pero el sistema no va a obtener, no va a alcanzar un nuevo estado estacionario, decimos, este sistema es inestable. Fíjense como detalle importante, estamos introduciendo el concepto fundamental de los sistemas realimentados, que es la estabilidad. Y el sistema, en este caso, es inestable simplemente porque la ganancia que hemos elegido para ponerle al controlador me lleva a esta forma de respuesta. Con lo cual, quiere decir que la estabilidad puede ser modulada, puedo lograr un comportamiento estable si ajustamos el controlador con valores razonables. Entonces, ¿cómo vamos a definir la estabilidad? Bueno, considerando este comportamiento, nosotros vamos a decir que un sistema es estable si, producida una perturbación dentro de los límites del sistema, los matemáticos dicen una perturbación acotada. Cuando hablamos de perturbación acotada, queremos decir una perturbación dentro de los valores razonables que corresponden al equipo. Por ejemplo, la temperatura aumenta de alimentación de 20 grados a 25 grados. Bueno, está dentro de las variaciones que puede manejar, por ejemplo, ese tanque con mezcla de dos corrientes de distintas temperaturas. Ante una entrada dentro de los límites del proceso, si la respuesta del sistema con control alcanza un nuevo estado estacionario, nosotros vamos a decir que el sistema es estable. Si miramos aquí y vemos la respuesta en azul, se ha producido la perturbación, el sistema comienza a evolucionar oscilatoriamente, pero al cabo de un cierto tiempo tiende a un valor de estado estacionario. En ese caso, decimos que el sistema se ha comportado en forma estable. Sin embargo, si esa misma perturbación acotada, razonable, dentro de los valores de operación del equipo, genera una respuesta que no va a alcanzar un nuevo estado estacionario, decimos que el sistema es inestable. En el caso en el que estemos en el límite entre la estabilidad y la inestabilidad, que corresponderían en este caso a oscilaciones sostenidas, es decir, todas de la misma amplitud, bueno, ese límite, decimos, corresponde a una estabilidad crítica, o hablamos de un sistema que es críticamente estable. Está justo en el límite. Está claro que cualquier sistema de control debe ser ajustado para que su respuesta sea estable, porque lo que queremos es controlar una variable, no descontrolarla. Por lo tanto, la estabilidad va a ser una característica que hay que buscar en los sistemas de control. Ahora bien, ¿cómo surge o en dónde se originan todos estos problemas? ¿Cómo podemos, a partir de
la información que tenemos del sistema de control, ¿cómo podemos saber si un sistema va a ser estable o no va a ser estable? ¿Cómo podemos elegir una ganancia para el controlador a partir del modelo que tenemos para que el comportamiento sea estable? Bueno, para poder hacer eso, lo que tenemos que analizar es qué es lo que pasa con la variable delta de I de S, considerando la función equivalente. Para el caso del ejemplo, la función equivalente sería esta. Y por supuesto que habrá una entrada que, como dijimos, tiene que ser razonable, es decir, debe ser acotable. Bueno, para encontrar la función delta I de t, es decir, la variable de desviación en el tiempo, lo que tengo que hacer es hacer la transformada inversa del producto de G de S por esta entrada. Ahora bien, este producto, la función de transferencia en principio, la podemos poner como un cociente de polinomios. Esa es la forma general. Recuerden siempre que el grado del numerador va a ser menor o a lo sumo igual. Y si quiero encontrar una expresión que me permita hacer la transformada inversa, lo que voy a tener que hacer es expandir en fracciones simples este cociente de polinomios. Si ustedes se recuerdan, para expandir en fracciones parciales o fracciones simples un cociente de polinomios, lo que teníamos que hacer era encontrar las raíces del polinomio del denominador y a partir de ahí factorearlo, es decir, expresarlo en forma factoreada. Y cuando factoreábamos, podíamos llegar a tener, por ejemplo, S menos el valor de la raíz, si la raíz era real. Pero si teníamos un par de raíces complejas conjugadas, nosotros el par de raíces complejas conjugadas lo poníamos como un sistema como un polinomio de segundo orden. Aparte, las raíces eventualmente podrían ser múltiples. Bueno, en el caso de que teníamos multiplicidad, teníamos tantas fracciones simples como multiplicidad tenga la raíz. Muy bien. ¿Cómo son esos factores, esas fracciones simples que me permiten poner a este cociente de polinomio como una suma de esas fracciones simples? Bueno, las fracciones simples eran una constante sobre S menos el valor de una raíz, donde P, en este caso, sería la raíz, una raíz real. Si había multiplicidad, aparecían factores en donde había una constante, en el denominador aparecía S menos P elevado al cuadrado, al cubo, y así sucesivamente, de acuerdo a la multiplicidad que tenía la raíz. Y si teníamos un par de raíces complejas conjugadas, la fracción simple que aparecía era en el numerador una constante por S más otra constante y en el denominador función de segundo grado en S. Esas eran las fracciones simples que
me permitían descomponer entonces este cociente de polinomios. Fíjense que esas fracciones simples van a originar transformadas inversas, es decir, la función temporal que le corresponde de distintos tipos. Si teníamos polos simples, es decir, raíces únicas, las fracciones simples tenían la forma constante dividida en S menos P. Cuando hacemos la transformación inversa, entonces la función temporal tendría, ¿sí?, factores en donde aparece esa constante por E elevado al valor de la raíz multiplicado por T. Cada fracción simple que tenía esta forma va a originar una respuesta temporal de la forma exponencial. Ahora, si teníamos raíces múltiples de esta forma, ¿sí?, eso origina términos que tienen esta forma, ¿sí? C1 se corresponde a la primera de las, digamos, la fracción simple de S menos P. La segunda corresponde a la de el coeficiente sobre S menos P al cuadrado. El tercero corresponde a S menos P elevado al cubo, y así sucesivamente. Entonces, cuando tenemos raíces múltiples, las raíces múltiples generan un término en donde hay un polinomio en T que multiplica a E elevado a el valor de la raíz multiplicado por T. Cuando tenemos raíces complejas conjugadas y este es la fracción simple que genera, cuando encuentro la transformada inversa tiene una forma senoidal como esta que está presentada aquí. Hay un cierto coeficiente por E elevado a un coeficiente por T, y eso multiplica al seno de una función lineal de T, donde de nuevo C, alfa, beta, todos son parámetros que tienen que ver con la raíz y con los coeficientes estos AB y AB minúscula de la fracción simple. Si observamos, entonces, esta función temporal sería una suma de exponenciales de esta forma o de más exponenciales de esta forma más exponenciales de esta forma que modulan una función senoidal. Profe, Sí. Una pregunta. Acá no entiendo la relación en polos reales múltiples. ¿Por Sí. qué el C1 no tiene T? Después el C2 viene con una T y después pasa a T al cubo. A ver, si te acuerdas cómo es la expansión en fracciones simples de un sistema, por ejemplo, de raíces dobles, si tengo una raíz doble, sería A sobre S menos S1 más B sobre S menos S1 al cuadrado. Si tuviéramos una raíz triple, sería
serían tres fracciones simples. La primera sería A sobre S menos S1 más B sobre S menos S1 al cuadrado más C sobre S menos S1 al cubo, ¿sí? Es decir, que cuando hay multiplicidad, aparecen tantas fracciones simples. Lo que está expresado aquí es una raíz múltiple que tiene una multiplicidad R, es decir, la que vos quieras. Para la primera fracción simple, donde es S menos S1, tenés el coeficiente C1. Pero cuando haces la transformada inversa del segundo término, que sería B sobre S menos S1 al cuadrado, ¿sí? La transformada inversa es una constante por T por E elevado a la raíz por T. Si tuviéramos 3, si la multiplicidad fuera 3, tendríamos 3 términos y el primero sería la constante por E elevado a la PT, la segunda sería una constante por T por E elevado a la PT y la tercera sería, bueno, lo que vos decís, ¿por qué este al cubo acá? Porque me he equivocado, acá tendría que ser. Claro, eso. ¿Sí? Y acá es R menos 1. ¿Sí? Pero lo que es importante es que tanto polos simples como polos múltiples siempre es una exponencial. ¿Y la exponencial qué es lo que tiene? El valor de la raíz multiplicado por t. Cuando los polos son complejos conjugados, tenemos una expresión como esta que aparece acá. Cuando tenemos una expresión como esta que aparece acá, una cosa que es bastante importante es que ahora este coeficiente alfa de acá corresponde a la parte real, de esa raíz compleja, del polo complejo. Mientras que el coeficiente beta que aparece aquí está vinculado con la parte imaginaria. Entonces, ahora, si volvemos a la idea original y delta de I es la transformada inversa de este producto, y ahora G de S ya lo puedo poner como una suma de fracciones simples, cada una de esas fracciones simples me va a generar o una exponencial como esta que tengo acá, o una exponencial como la que tengo acá, o una respuesta oscilatoria con esta exponencial premultiplicando de esta forma. ¿Sí? Y lo que es importante entonces, si ahora esto es una suma de expresiones como esas, lo que me tengo que preguntar es, para que el sistema sea estable, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que para t tendiendo a infinito, ¿sí? Para t tendiendo a infinito, delta de i tiene que tender a una constante, ¿sí? I tiene que tener una constante y por lo tanto, para que se cumpla eso, ¿qué es lo que tiene que suceder? Estas exponenciales tienen que ser exponenciales que vayan disminuyendo con el tiempo, vayan extinguiéndose, es decir,
vayan tendiendo a cero. Estas exponenciales tiendan a cero para que I vaya a un valor constante. Y en el caso de una exponencial como esta, para que tengamos una oscilación, pero en donde cada una de las amplitudes de las oscilaciones cada vez se vaya haciendo más chiquita y finalmente tienda a cero, lo que tiene que suceder es que la parte real del complejo sea negativa. De ahí, entonces, fíjense que puedo sacar una conclusión que es importante. Primero, si los polos reales son negativos, cada una de las fracciones simples me va a generar funciones en el tiempo que van disminuyendo con el tiempo y finalmente se extinguen, se hacen cero. Pero si el polo es positivo, la exponencial es positiva y tengo una función del tiempo creciente. Cuando tengo polos complejos conjugados, si la parte real es negativa, esta exponencial va a tener amplitudes cada vez más chicas hasta que finalmente tienda a cero. Y si la parte real fuera positiva, la amplitud, porque la amplitud es una constante por la exponencial esta, la amplitud va a ir creciendo con cada periodo. Por lo tanto, si la parte real es positiva, yo tendría una oscilación con amplitudes cada vez crecientes, más crecientes, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo decir que para que los valores de delta de I, tiendan a cero, es decir, obtenga al final una respuesta acotada, tiene que darse que si los polos de la función de transferencia esta G son reales, tendrían que ser reales negativos. Y los que sean complejos, que la parte real de los complejos sea negativa. Y con eso, entonces, ahora podemos elaborar una regla general para analizar la estabilidad de los sistemas en lazo cerrado. Analizamos primero un sistema de control genérico que tiene un proceso, que tiene un elemento final de control, un elemento de medición-transmisión caracterizado por una función de transferencia GT y un controlador cuya función de transferencia es GC. ¿Qué cambios en entrada se pueden dar para que la variable controlada cambie y este sistema de control actúe para contrarrestar esos cambios? Bueno, ya vimos que
podemos tener perturbaciones que afecten a la variable controlada. También sabemos que podemos cambiar el valor del set point, que sería otro cambio que le puedo introducir al sistema de control. Pero supongamos que podemos tener perturbaciones que alteren la variable manipulada, por alguna razón. O que tengamos perturbaciones que alteren la señal transmitida. Es decir, estoy suponiendo todo tipo de cambio externo actuando sobre este sistema de control en lazo cerrado. Fíjense que para cada una de las entradas yo puedo obtener la función de transferencia que relaciona, por ejemplo, la variable medida con esa entrada. Por ejemplo, puedo relacionar la perturbación de 1 con I aplicando la regla de Mason. Si relaciono D1 con I, obtengo la función de transferencia, ¿sí? La función de transferencia que tenemos aquí. Esta función de transferencia vincula D1 con I. Si quiero relacionar D2 con I, ahora quiero relacionar esta, ¿sí? Con I, obtengo esta función de transferencia de acá. Si quiero relacionar n, delta de n, con I, fíjense que ahí hay directamente una ganancia 1, sería esto que está acá. Si quiero relacionar cambios en el valor deseado con I, bueno, puedo encontrar la función de transferencia equivalente aplicando Mason. Si ahora simultáneamente cambia el valor deseado, cambia la perturbación de 1, cambia de 2, cambia n, todo cambia, simultáneamente, el cambio total en la variable va a ser la suma de los cambios operados por cada una de esas entradas. Por cada una de esas entradas. Entonces, fíjense que si observamos, todas las funciones de transferencia tienen distinto numerador, por lo tanto son funciones de transferencia distintas. Sin embargo, todas tienen el mismo denominador. Todas tienen el mismo denominador. Y casualmente, si yo quisiera saber si este sistema se comporta en forma estable o no, tendría que calcular la transformada inversa. Pero cuando quiero calcular la transformada inversa, voy a tener que expandir en fracciones simples estas funciones de transferencia. Pero resulta que las fracciones simples van a resultar de cuáles son las raíces que tiene el denominador, es decir, de los polos. Y en todos los casos, el denominador es el mismo. Por lo tanto, los polos son los mismos. Pero por lo que hemos visto antes, para que el sistema este sea estable, esos polos tienen que tener una característica especial. ¿Y cuál es esa característica? Que si son reales, tienen que ser negativas.
Y si son complejos, la parte real tiene que ser negativa. Eso nos va a asegurar que el comportamiento sea estable. De ahí que el denominador de esas funciones ha pasado a ser algo bastante importante, porque en ese denominador están casualmente las características que hacen que el sistema sea estable o no lo sea. Precisamente, ese denominador, cuando lo igualamos a cero, lo denominamos ecuación característica del sistema de control. ¿Y por qué lo llamamos ecuación característica de este sistema en lazo cerrado? Porque es esa ecuación, y concretamente las raíces de esa ecuación, las que determinan la característica de estabilidad de los sistemas en lazo cerrado. Por lo tanto, si quiero diagnosticar si un sistema se comporta en forma estable o no, voy a tener que analizar la ecuación característica. Y la ecuación característica me va a revelar a través de sus raíces si el sistema es estable o no. ¿Cómo definimos originalmente nosotros la estabilidad? Bueno, un sistema está en lazo cerrado, si hay una perturbación acotada, que podría ser un escalón es un cambio en alguna de las entradas, y los valores de ese cambio están dentro de la capacidad del equipo. Bien, si la respuesta es acotada, es decir, alcanza un nuevo valor de estado estacionario, decimos que el sistema es estable. ¿Sí? Decimos que el sistema es estable. Si ante esa entrada acotada el sistema comienza a evolucionar, por ejemplo, de esta forma, es decir, no va a tener un nuevo estado estacionario, sino que no es acotada la respuesta, decimos que el sistema es inestable. El límite entre los dos, que me genere una respuesta con oscilaciones sostenidas permanentes, bueno, en ese caso estamos hablando de un sistema que es marginalmente estable. Marginalmente estable. Esta en principio es una definición para que sepamos, bueno, esto es estabilidad. Ahora, ¿cuál es la razón matemática? Porque yo ya ahora conozco el modelo del sistema de lazo de control que me permite decidir si el sistema va a ser estable o no. Bueno, lo que me va a permitir decidir si el sistema es estable o no es qué es lo que sucede con la ecuación característica. Y concretamente, con las raíces de la ecuación característica. ¿Por qué? Porque como vimos, para que un sistema sea estable, las raíces del polinomio de la ecuación característica tienen que encontrarse en el plano, en el semiplano izquierdo, del plano complejo S. Fíjense que si tenemos una raíz cualquiera compleja, tiene una parte real y una parte imaginaria. Si las raíces son reales, todas se encuentran sobre la abscisa del plano S.
Para que el sistema sea estable tiene que pasar que, si es real, sea negativa, es decir, se encuentre en este caso en el eje de las abscisas en la parte negativa. Pero si es compleja conjugada, voy a tener lo que tiene que pasar es que la parte real sea negativa. Por lo tanto, las raíces se tienen que encontrar en este semiplano izquierdo. De ahí que ahora una definición matemática y que incluso me da un criterio para decidir si el sistema va a ser estable o no, es casualmente la ubicación de las raíces del polinomio característico, que deben estar todas en el semiplano izquierdo. Porque si hay una sola que se encuentra en el semiplano derecho, eso significa que va a haber por lo menos una exponencial que va a tener un coeficiente positivo y por lo tanto va a generar una exponencial creciente. Y eso nos llevaría a un sistema inestable. En síntesis, la estabilidad de los sistemas la podemos obtener a partir de analizar la ecuación característica. Y concretamente, ¿cómo puedo decidir si el sistema es estable o no? Sabiendo cuáles son las raíces las raíces y cómo es el coeficiente, la parte real de los complejos conjugados, y si son reales, sabemos que deben ser todas negativas para que tengamos estabilidad. Como detalle, si ustedes se recuerdan, la ecuación característica tiene una de las funciones de transferencia que aparece, es la del controlador. Y fíjense lo que nosotros habíamos dicho en una clase precedente, ¿sí? Si yo cambio los parámetros del controlador, cambia la forma en la que responde el sistema. Fíjense que de acuerdo a cómo elija los parámetros del controlador, yo puedo asegurarme que el sistema sea estable o que a lo mejor no sea estable. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo instalado el sistema de control, a través del controlador yo puedo elegir los parámetros de modo tal que el sistema se comporte en forma estable. Bueno, pero bien, ya nos queda clarito. Tengo el polinomio de la ecuación característica, tengo que analizar el polinomio de la ecuación característica y eso me va a permitir saber si el sistema es estable o no. ¿Cuál es el problema? Que las raíces de un polinomio las puedo conocer en forma explícita si es un polinomio de orden 1, es decir, una recta, o si es un sistema de segundo orden. Sabemos cómo calcular las raíces de un polinomio de segundo orden, de una ecuación cuadrática. El problema es que no tenemos reglas para calcular en forma explícita las raíces de polinomios de tercero, cuarto y órdenes mayores. Entonces, nos encontramos con el primer problema, encontrar las raíces. Casualmente, se pueden encontrar las raíces. Al día de hoy, ustedes van a encontrar con facilidad
algún algoritmo que les permita calcular numéricamente las raíces. El problema es que cuando uno calcula numéricamente las raíces ya uno no los puede vincular directamente con los parámetros originales de las funciones de transferencia. Es por eso que hay un test debido a un señor Root y hay un señor Hurwitz que lo desarrolló en forma paralela y para aplicaciones distintas que permiten diagnosticar la localización de las raíces. ¿Qué quiere decir esto? Hay un test matemático que permite saber si hay raíces en el semiplano derecho. Y le da una información adicional, le dice cuántas raíces hay en el semiplano derecho. Ahora, este test no les permite calcular el valor de las raíces, pero les da la información muy útil que les dice la ubicación. Y como nosotros sabemos que para que el sistema sea estable, tienen que estar en el semiplano izquierdo, bueno, ya por lo menos este test es suficiente para decidir y para mostrarnos si el sistema se va a comportar en forma estable o no estable. Bien, este test se aplica a polinomios y es lo que nosotros estamos tratando de discernir, casualmente, las raíces de un polinomio y su ubicación. Y tiene dos etapas este test de estabilidad. Dos etapas. Una primera etapa que simplemente analiza el polinomio. Entonces, lo primero que hay que hacer es escribirlo en forma ordenada al polinomio. Ordenada en orden decreciente de la exponencial en S. Y la primera parte del test dice que para que no haya raíces en el semiplano derecho, el polinomio tiene que ser completo. ¿Eso qué quiere decir? Que los coeficientes de S en ese polinomio tienen que ser todos no nulos. Si hay un 0 por ahí, eso ya es garantía que al menos tengamos una raíz en el semiplano derecho. Y eso nos llevaría a decir, el sistema es inestable. Y lo otro que tiene que darse es que, analizados los coeficientes A sub 0, A sub 1, así hasta llegar al término independiente A sub n, y ordenados, no tienen que tener cambios de signo. Es decir, si A sub 0 es positivo, A sub 1 hasta A sub n tienen que ser positivos para que no haya raíces en el semiplano derecho. Entonces, fíjense que el solo hecho de analizarlo al polinomio en cuanto a si es completo y si hay cambios de signo, eso ya nos permite decidir si tenemos alguna raíz en el semiplano derecho. Pero esta es una condición necesaria. Es decir, para que no haya raíces en el semiplano derecho, tenemos que asegurarnos esto. Pero el hecho de que el polinomio sea completo y no haya cambio de signo, no me asegura que no haya raíces en el semiplano derecho. Entonces, tenemos que seguir con la segunda etapa de
este criterio de estabilidad de root, que consiste en construir una matriz denominada arreglo de root. Esa matriz tiene tantas filas como coeficientes tenga el polinomio. Si tengo un polinomio de orden 4, bueno, voy a tener una matriz de 4 filas. ¿Sí? Perdón, de 5 filas, porque un polinomio de orden 4 tiene 5 coeficientes. ¿Sí? Bueno, muy bien. Las dos primeras filas se completan con los coeficientes originales del polinomio. ¿Y cómo se construye? La primera se toma el primer coeficiente, se deja pasar 1 y se toma el siguiente, y así, como pueden ver, primero está a sub 0, después está a sub 2, se saltea 1 y se a sub 4, hasta que se terminan los coeficientes. La segunda fila se construye con los coeficientes que no hemos ido utilizando, es decir, con el segundo, en este caso con A1, se saltea 1 y se sigue, se saltea el otro, y como pueden ver, es lo que aparece aquí, así hasta llegar al último. Si tenemos un número par de coeficientes, bueno, voy a tener la suerte que quedan completadas 2 filas. Si es impar, la segunda fila la completo con un 0. Y al final coloco 2 ceros. Y con eso tengo completadas las 2 primeras filas de esta matriz. Las 2 primeras filas de esta matriz. La fila siguiente, esta, se construye operando con los coeficientes que se encuentran en las 2 filas que están por encima. ¿Cómo? Bueno, siguiendo una regla. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, B1, B2, B3 se van a construir con estas 2 filas. La siguiente, C, se construye algebraicamente con unas ciertas operaciones utilizando las 2 filas que están por encima. La D con las 2 que están por encima de la D, así hasta llegar a la última fila. Un dato interesante es que por la propia operatoria nos van a comenzar a aparecer ceros, ya van a ver, hasta que finalmente en la última fila solamente van a tener un único coeficiente y el resto resultan ser ceros. ¿Cómo es esta operatoria para construir la operación de cada fila? Bueno, empecemos con B1. Para construir B1 se utiliza
los dos coeficientes primero, A0 y A1, y los dos que están a la par, A2 y A3. Se utilizan este y los coeficientes de esta fila, de las dos primeras columnas que corresponden a las dos filas que están por encima. Y a B1, ¿cómo se hace la operación? Bueno, se toma como pivot A1, por eso A1 aparece en el denominador, ¿sí? Y en el numerador será el producto de A1 por A2 y se le resta A0 por A3, como se ve acá. Y con eso obtenemos B1. ¿Cómo obtenemos B2? Bueno, B2 se obtiene con los dos coeficientes de la primera fila, A0 y A1, y con los dos coeficientes de la columna que sigue. ¿Haciendo qué operación? La misma. En el denominador A1, usando como pivot, nada más que ahora vamos a multiplicar A1 por A4 menos A0 por A5. Por supuesto que si tengo un coeficiente B3, voy a utilizar el primero y los que están en la cuarta columna. ¿Sí? Si se recuerdan, nosotros la última la hemos completado con dos ceros. Cuando completo con dos ceros, la penúltimo de los coeficientes B3 me va a quedar igual a 0. Y a la última columna la completo con ceros. ¿Sí? Una vez que tengo realizada la primera cálculo, la columna de los B, bueno, ¿cómo sigo con los que corresponden a la siguiente fila? Se hace la misma operación, pero ahora utilizando los coeficientes A1, A3, A5 y B1, B2, B3. ¿Sí? Haciendo ¿qué tipo de operación? La misma operación que hemos practicado para el cálculo de los B. ¿Sí? Acá tienen cómo calcular lo que corresponden a C1, lo que corresponden a D1, D2. Este procedimiento se sigue hasta que llegamos a la última fila, y en la última fila solamente vamos a tener un coeficiente en la primera columna. Entonces, el test de Root, el criterio de estabilidad, nos va a decir lo siguiente. Para asegurarnos que no haya raíces en el semiplano derecho, es decir, todas estén ubicadas en el semiplano izquierdo, la primera columna del arreglo de Root no tiene que tener cambios de signo. No tiene que tener cambio de signo. Si A0 es positivo, todos tienen que ser positivos. Si hay un cambio de signo, ya eso nos asegura que hay una raíz en el semiplano derecho. Y por lo tanto, esto nos diría que el sistema es inestable en esas condiciones. Fíjese que si nosotros lo podemos utilizar para, dada una función de transferencia, hemos modelado todo el sistema, le he puesto al controlador proporcional que hace tanto. Resulta ser que
con ese valor de Kc yo puedo testear. ¿Es estable o no es estable? Aplicando esto. Analizando la ecuación característica. Ahora bien, no es la forma más práctica de utilizarla, porque al día de hoy ustedes con un software que les permita calcular raíces, ustedes ya podrían decidir si el sistema es estable o no. Este criterio es mucho más útil y van a ver cómo lo usamos con un ejemplo y después ustedes van a practicar con los problemas que les estamos proponiendo para el práctico. Supongamos que ustedes han modelado un sistema y han llegado a la conclusión que el proceso es un sistema de primer orden, el elemento final uno de primer orden, el elemento de medición-transmisión no tiene una dinámica que sea importante y por lo tanto es una ganancia, y se me ocurre poner un controlador un poco especial, uno que solamente tiene acción integral. Fíjense que un controlador de esa naturaleza tiene una función de transferencia como esta que está colocada aquí. ¿Sí? Es decir, 1 sobre TI sería el tiempo integral por S. Bueno, fíjense que a TI le puedo poner 2 minutos, le puedo poner 5 minutos, le puedo poner 8 minutos y puedo ver. ¿Es estable con este? No es estable con este. Sin embargo, uno podría responder una pregunta distinta. ¿Para qué valores del tiempo integral puesto en este controlador el sistema resulta estable? Fíjense que eso ya es bastante importante porque nos dice, bueno, si ustedes se manejan con TI en este rango, el sistema va a ser estable. Si lo ponen más allá de ese límite, bueno, el sistema va a ser inestable. Y eso lo pueden hacer utilizando el criterio de Root. Veamos cómo. Si quiero analizar la estabilidad de un sistema de control, me tengo que fijar ¿en qué? En la ecuación característica. Les quisiera hacer una pregunta. Si quiero analizar ahora la estabilidad, ¿también tendría que pensar en cuál es la perturbación? No. ¿Por qué no? Porque la ecuación característica no tiene en cuenta las perturbaciones, ¿o no? Fíjense, la ecuación característica que tiene como información Los elementos la lazos. función de transferencia del controlador, Entonces, claro. la de la válvula, la del proceso y la del transmisor. Y nos informa si es para un cambio de valor deseado, para un cambio de la temperatura como perturbación T sub 0 o un cambio en el caudal F1. No. Depende exclusivamente de los elementos del lazo. Y eso es lo importante. Una vez que yo tengo un lazo de control, yo puedo ajustarlo de modo tal que trabaje estable, porque yo sé que va a trabajar estable siempre, para cualquier cambio que incida sobre ese sistema. Muy bien. ¿En qué me tengo que fijar entonces? Me tengo que fijar en la ecuación característica. Y en este caso, la ecuación característica, ¿cuál es? Y bueno, ya la puedo encontrar porque tengo todos los elementos del lazo. ¿Sí? Fíjense que será uno más y ahí aparece K1, K2, K3
y acá aparecerá T y S, tau 1 S más 1, tau 2 S más 1, igual a 0. Bueno, tengo que encontrar las raíces. Bueno, pero para encontrar las raíces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tendré que, primero, llevarlo a común denominador. ¿Y cuáles son las raíces de un cociente? Aquellas que hacen 0 el numerador. Por lo tanto, me voy a tener que fijar en el polinomio del numerador. Ahora bien, cuando desarrollo eso, me queda en el numerador un polinomio de orden 3. Muy bien. ¿Y cómo hago para aplicar el criterio de Root en este caso? Lo primero que me tengo que fijar es en la primera parte. ¿Qué decía el paso 1? La primera etapa del criterio. El polinomio tenía que ser completo. ¿Qué quiere decir completo? Que no haya ningún coeficiente no nulo. Y en este caso es completo. Sí, porque tau 1 y tau 2 tienen valores, por lo tanto, el primer coeficiente, el segundo, son no nulos. Acá el coeficiente es 1, es no nulo, y de nuevo, el término independiente también es no nulo. Por lo menos es completo. ¿Hay cambios de signo? Bueno, las constantes de tiempo son positivas. No hay cambio de signo acá. Acá sumo, no hay cambio de signo. El 1 es positivo. Ahora, ¿y este término? Bueno, para que el sistema sea estable, ese término tiene que ser mayor que 0. Fíjense que ya comienza a haber algunas condiciones que yo me tengo que fijar para asegurarme que el sistema sea estable. Bueno, paso siguiente. Fíjense que observar esto no me asegura que el sistema sea estable. No me asegura que el sistema sea estable. Para que sea estable, para asegurarme, tengo que seguir con el paso 2. Encontrar la condición suficiente. Para eso, tengo que construir el arreglo del root. Las dos primeras filas se construyen con los coeficientes originales del polinomio. ¿Sí? La primera con el primer término y salteando 1 nos lleva a que tengamos tau 1, tau 2, un 1 y acá pongo un 0. Como tengo 4 coeficientes, se me va a completar la segunda de las columnas. Fíjense que si me voy atrás, tau 1, tau 2, y el que le sigue es el producto de las ganancias dividido por el tiempo interno. Y como pueden ver, ¿sí? Ya tengo mis dos primeras filas. Ya tengo las dos primeras filas. ¿Cómo construyo la tercera fila? ¿Cómo construyo la tercera fila? Bueno, utilizando las dos de arriba. El coeficiente de aquí tiene un denominador que es este que está acá. Tau 1 más tau 2. Y en el numerador que tengo, esta suma por 1, es lo que está acá, menos tau 1, tau 2 multiplicado por
el término independiente, que es lo que está acá. Fíjense que cuando haga el que está aquí, ¿cómo se construye el coeficiente de aquí? Con estos dos y con estos dos de acá. Pero fíjense que en el denominador, de nuevo tau 1, tau 2, pero ahora cuando multiplico esto por 0 menos esto por 0, tengo un numerador 0, por lo tanto esto es 0, completo con ceros. ¿Cómo se construye la cuarta fila? Con las dos de arriba. Muy bien. ¿Y qué va a ir acá? ¿Cuál es el pivot? Todo esto que está acá. ¿Qué va en el numerador? Todo esto que está acá multiplicado por esto, menos esto por 0, que es 0. Por lo tanto, me queda, fíjense, como el pivot ha quedado en el numerador, me reproduce esto que está acá. Y lo que está puesto aquí. Profesor, ¿podría ¿Sí? volver a explicar ese que no lo entendí? A ver, ¿cómo se construye este de aquí? Es, en el denominador, todo este chorizo, si querés, le ponemos un nombre. Todo esto, si vos querés, es A. ¿Sí? ¿Cómo se construye el coeficiente de aquí? Esto va en el denominador, ¿sí? Y en el numerador, ¿qué va? Esto por esto, A por los K1, K2, menos que tau 1 más tau 2 por 0. Esto es un 0. Fíjate vos que entonces te queda este, se cancela con este, y lo que tienes aquí es directamente lo que tenías acá. ¿Te queda claro? Sí, ahora sí, gracias. Fíjate vos cómo yo les decía que en este caso se van apareciendo ceros y en la última todos son ceros salvo el de la primera columna. ¿Qué me tengo que fijar para asegurarme que el sistema sea estable? Que la primera columna, todos los coeficientes no tengan cambio de signo. En este caso, como es tau 1 y tau 2 son positivos, tiene que ser todos positivos. Bueno, la cuarta, que este sea positivo, ya era una condición en el paso 1. Pero la nueva que aparece es la que corresponde al coeficiente este. Este tiene que ser positivo. Es decir, aquí tengo la condición, ¿sí? Tau 1 más tau 2 menos eso, dividido en eso, tiene que ser mayor que 0. Fíjense que de ahí yo puedo despejar, de esta inecuación, yo puedo despejar tau i y me dicen cuánto, diga, para qué valores de tau i el sistema va a ser estable. Fíjense que en este caso tienen que valer más que un cierto valor mínimo. Y este valor mínimo, fíjense que lo puedo conocer en base a cuáles son las funciones de transferencia, los parámetros de las funciones de transferencia del sistema en lazo cerrado. Y esto ya es una información muy útil, porque yo ya sé que el valor con el que tengo que ajustarlo siempre tiene que ser mayor que este valor. Miren cómo
este test de estabilidad, también conocido como criterio de estabilidad de Root, les permite a ustedes acotar parámetros del controlador. Esto va a ser muy útil casualmente para decidir qué valores de los parámetros del controlador podemos poner para asegurarnos un comportamiento estable. Fíjense que no he tenido que numéricamente calcular el valor de las raíces y ver, no he necesitado eso. Y lo más interesante es que en este caso, el parámetro del controlador yo lo puedo vincular con los parámetros de la función de transferencia que conozco o por modelado o por información técnica de la instrumentación. Bien. ¿Tienen alguna pregunta?